Regresamos cuando son las 9:06 y ya nos encontramos en contacto con el doctor en comunicaciones y cientista político Percival Madero para otra nueva emisión de Razones de Estado. Don Percival, ¿cómo está? Hola Paulina, ¿cómo estás? Gusto saludarte, un abrazo cordial y afectuoso para ti, también para las personas, las miles de personas que nos siguen acá, a quienes agradecemos siempre sus comentarios, sus críticas también, y para que nos escuchen a través de nuestra web, Madero CL, a nuestra también, y a nuestro Facebook. Mientras le decimos a nuestro amigo Fabián que lo estamos escuchando en el retorno de fondo. Paulina, yo creo que estamos siempre en la mejor disposición y estamos a tus órdenes para la conversación de hoy día. Sí, y es que el día de ayer se efectuó ya el conclave oficialista para revisar la propuesta final del presupuesto para el próximo año 2024, que aseguraron tiene como ejes la seguridad pública y la probidad. También al término del encuentro, el ministro Mario Marcel entregó un balance y aseguró que esta propuesta está enmarcada también en el contexto de crecimiento y expansión económica que no pasó desapercibida. Así es. A ver, Paulina, distinguidos auditores, claramente estamos frente a una situación difícil, porque la expectación respecto de los recursos públicos ha pasado por presiones y también por tensiones que hay que tener sobre la mesa al momento de aprobar el presupuesto. Más rato el presidente, a eso de las 9, va a hacer una cadena nacional para explicarnos o decirnos de qué se trata esto. Pero hay un factor importante en el presupuesto nacional y que tiene que ver con el entender que hay menos recursos que ingresan a las arcas fiscales porque el crecimiento ha sido bastante paupérrimo. Y no es porque estamos enfrentando decisiones que tomamos hace tiempo atrás respecto a los egresos de nuestras platas, las que están en las platas de las previsionales que sacamos producto del COVID, y esta extremada generosidad, ¿verdad?, que hubo en los gobiernos pasados respecto a entregar a aquel lo que se moviera dinero, a propósito de los IFES, se recordarán ustedes, y todas las platas que se entregaron y en algunos casos se regalaron para efectos del COVID. Entonces, esas son circunstancias que, como en cualquier casa, cuando tienes que gastar más y tienes un solo ingreso o pocos ingresos, obviamente se debilita lo que viene. Y en eso estamos hoy día, de cómo salimos de esto. Con un crecimiento que no da, con una digamos, deuda pública que sube, pero fuertemente. Y sobre todo porque yo diría, Paulina, cuando hablamos de platas, la cosa ya se pone más tensa, se pone más tensionada, se pone más difícil. Porque con las platas del presupuesto es lo que el presidente más tarde, a las 9 de la noche, decía, de ese orden no va a entregar una cadena pública, lo que se va a hacer con esos recursos que entendemos que van a entrar, suponiendo que el cobre va a seguir a un valor de 3.80, la libra, etcétera, suponiendo que el litio va a tener un precio exacto y suponiendo además que los recursos que se van a gastar se van a orientar muy bien, sobre todo porque a partir de este año, Paulina, y a partir de lo que ha ocurrido, digamos, a propósito de las platas truchas de las fundaciones, donde generosamente ya el Estado, a través de las gobernaciones, a través de alguna seremía, a través del, digamos, del Ministerio de la Vivienda, entregó platas que debilitaron la moral pública. Eso, digamos, lo mejor para decirlo así. Cualquier persona que hoy día aprecia que con sus fondos, digamos, sirven para hacer, digamos, trampas, ¿no?, que los fondos del Estado, los impuestos de todos sirvieron para financiar la publicidad de una constitución que finalmente fue arrolladoramente aplastada por el pueblo, me refiero a la del año pasado, y sobre todo por estas fundaciones que generaron una columna vertebral desde dentro del gobierno para delinquir y para defraudar al Estado. Eso tiene que quedar completamente claro, y sobre todo que yo exigiría, junto con el presupuesto, que los culpables estén sobre la mesa y las platas sean devueltas al arca nacional. O sea, yo creo que es
es altamente, cuestionable el hecho de que no haya nada respecto de las circunstancias propias de las fundaciones truchas todavía, y que no sepamos nada todavía de los recursos que se tienen que devolver respecto de las lencerías que se compraron en alguna parte, o exceso de sueldo que se fijaron los que administraban estos proyectos, y finalmente una burla a la fe pública. Y cuando se van a hablar de presupuestos nacionales, lo que se requiere es fe pública. Es decir, lo que vamos a hacer es lo que se va a decir. Acá hay problemas serios. Hoy día están despidiendo a más de 6.000 funcionarios del Ministerio de la Salud que, por ejemplo, colaboraron con el COVID. Y no se dice ninguna palabra sobre los casi 100.000 funcionarios que han entrado al Estado el último año y medio. ¿Ya? Por lo tanto, hay antecedentes, y yo pediría que los parlamentarios, particularmente los de oposición, que son bastante lentos, bastante yo diría, poco acuciosos, ¿ya?, pusieran acento sobre estas cosas. Porque en definitiva el presidente, claro, tiene a su ministro Marcel, ¿ya?, tiene un séquito de personas que nos van a pintar el cuadro bonito, ¿ya? Pero obviamente acá hay que hacer una restricción total a las condiciones abusivas con que el Estado contrata a personas, perdón, Paulina, para no hacer nada. Y se echa hoy día a 6.000 personas del sistema público de salud porque ya cumplieron la tarea del COVID. No hay ninguna relación entre uno y lo otro, por eso hay que tener mucho cuidado con las platas públicas. Y yo creo que acá la ley de presupuesto, particularmente lo que viene el próximo año, tiene que tener otros contextos, porque obviamente estamos frente a un nuevo presupuesto que tiene que solucionar lo que ya vimos que pasó. Aquí me parece que han pagado justos pecadores el tema de las fundaciones. Hay fundaciones serias que pierden recursos incluso para favorecer políticas públicas, como ocurre, por ejemplo, como Un Techo para Chile y, por ejemplo, como el Hogar de Cristo. De hecho, hay muchos proyectos que ya perdían recursos, que están quedando desechados por esas fundaciones porque ya no son parte. Una cosa es colaborar con el Estado y otra hacerse cargo de las irresponsabilidades del Estado. Consecuencia, este presupuesto tiene un abanico gigantesco y está cruzado obviamente por lo político, porque en definitiva aquí se trata que el ministro Marcel, que no tiene mayorías para aprobar esa ley de presupuesto, va a tener que ceder aparentemente. Muchas de esas cosas ya están habladas, ¿eh? Ya están conversadas, ya están discutidas, hay algún acuerdo. Pero a mí me parece que esto tiene que tener una regla de oro respecto a que hoy día no hay ningún aliciente, Paulina, para pagar los impuestos. Porque tú, cuando vas a pagar impuestos, ¿ya?, o ustedes, distinguidos auditores, tienen que pensar, ¿y qué van a hacer con estos impuestos? ¿Ya? Sé efectivamente en qué lo van a gastar. Entonces, cuando sale la luz pública estas platas que pagamos todos, ¿ah?, no solamente por el remanente del IVA, sino que pues, digamos que por cada 1.000 pesos que compramos, 200 tenemos que regalarle al Estado. Y esos 200 pesos sumados con mucho, eso facilita y de alguna manera habilita para tener un presupuesto, entre otros muchos ingresos. Por lo tanto, acá hay yo diría, distinguidos auditores, que hay como una desidia respecto a lo que significan las platas en general. Cuando llegan al Estado personas que jamás dieron un empleo, ¿ya?, que nunca le trabajaron a nadie más que al Estado, no saben lo que significa ganarse la plata. ¿Ya? Eso es crucial. Entonces, aquí hay yo diría, una liviandad para el asunto de los asuntos públicos que es pavorosa. ¿Ya? Y eso nos acusa muchos. ¿Ya? Hoy día nos acusan por el tema de Codelco, ¿ya?, claramente a la baja y a la pérdida, y con enormes digamos, pérdidas importantes. Codelco, estamos hablando de la gran empresa de la minería chilena. Hoy día no da plata al Estado. Debe a momento más de 30.000 millones de dólares. Entonces, y la cuenta pública y los gastos y los intereses de la deuda no alcanzan con lo que estamos creciendo. Entonces, cuando el presupuesto viene y se pone sobre la mesa para decir, con esta plata vamos a contar, bueno,
yo creo que hay también que establecer un mínimo criterio para decir, ¿sabe qué? A mi juicio, o sea, desgracemos un poco el Estado. Si el Estado hay mucha gente que no presta ninguna utilidad en todas las reparticiones, salvo, por supuesto, honrosas excepciones de gente que obviamente hace bien su pega y van a trabajar. Paulina, distinguidos auditores, algunos van a buscar el cheque a final de mes. Solo eso. Y preguntemos en cada municipalidad de Chile quiénes van a recibir un cheque por no hacer nada y te vas a encontrar con una sorpresa enorme. O que dicen que hacen algo y presentan informes y les pagan por eso. No les pagan, Paulina, 50 lucas, 100 lucas. Le pagan 2 millones, 4 millones de pesos. Entonces yo creo que esto debilita la moral pública, claramente. Por eso que se llama a un sentido de responsabilidad respecto a los recursos. Y eso es muy importante a la hora de determinar las políticas públicas, porque si las políticas públicas, como en muchos casos, que en más del 70%, Paulina, de distinguidos auditores, no cumplen el objetivo para que fueron creadas, ¿qué estamos haciendo con eso? ¿A qué le estamos dando pega para que coma? Porque es operador político de un partido X, Y o Z. Entonces, la responsabilidad del Estado, que no pierde ninguna oportunidad para ahorcar a los pequeños y medianos empresarios, que hacen lo posible por establecer criterios de crecimiento, que no le dan los créditos necesarios, que les cobran por una y otra cosa, que les dan incentivos a los funcionarios del Estado para que maniaten a los pequeños empresarios y medianos empresarios que no cumplen con las solicitudes porque no han podido cumplirlas, no porque no quieran. Y por otra parte, hay un chorro de recursos que se va, para funcionarios del Estado que no hacen nada. Hay un estudio que dice que los últimos 100.000 trabajadores que han sido contratados en el último año y medio, en este gobierno, va a decirlo más clarito, ya tendríamos que hacer no sé cuántos edificios para que cada uno en 2 metros cuadrados, o sea, en una ciudad chiquitita, pudieran caber. Se pregunta, ¿dónde están? ¿Qué están haciendo? Entonces yo me pregunto, de los adalides de la libertad y esos que enarbolan las banderas del crecimiento, particularmente las élites de oposición, ¿dónde están? Que no me dicen nada, los otros van a callar por razones obvias, pues. Se han contratado su personal, su gente, sus operadores. Entonces, cuando hablamos de un presupuesto que se va a gastar, que no hay recursos, ya en general, bueno, tenemos que hacer una limpieza en todo orden. Entonces vamos a escuchar al presidente con mucha atención hoy en la tarde y vamos a ver si finalmente esto da, a mi juicio, como para entender en qué camino vamos, porque hay ahí una laxitud gigantesca. Hoy día probablemente vengan algunas medidas en la tarde con el discurso del presidente para poner más coto a las platas que se le entregan a las fundaciones truchas. La pregunta es, ¿tenemos el listado de las fundaciones truchas? Y si no está, Paulina, ¿por qué no está? El diputado, el alcalde, el senador de la zona, el concejal, ¿qué ha hecho respecto a eso? ¿Tiene un listado la comunidad o la alcaldía X de saber cuáles son las fundaciones truchas que funcionan bajo su alero? ¿Por qué no se hace eso? ¿Por qué los parlamentarios de oposición que deben estar atentos, hábiles y arriba, no tienen eso todavía? Entonces, yo creo que ahí hay un tema de gestión fiscal del espíritu portaliano, eso que viene de mucho antes, es decir, qué es lo que hay para que las platas del Estado, las platas de los impuestos son sagradas. Ya ha llegado un grupo de delincuentes a prostituirlas para comprarnos lencería fina. ¿Dónde la vieron? Y se han llevado de 1.000 millones para su casa, Paulina, por Dios. Entonces, distinguidos auditores, entonces cuando hablamos de presupuesto, bueno, hablemos de plata, pues, pero platas de verdad que se van a gastar en lo que sirve. El presidente tendrá el coraje de decir hoy día cuántos sistemas de políticas públicas hoy día se van a cerrar porque no sirven. Eso es hacer poder, eso es hacer política, eso es generar credibilidad en la población. Pero ¿por qué un ciudadano común y corriente va a tener que pagar impuestos
cuando sabe que se despilfarran en otros aspectos. Entonces, la moral tributaria, la moral pública está muy debilitada, porque uno ve de repente que no dejan hacer cualquier cosa, no van a la cárcel, ¿ya? Probablemente quieran hacer un puntapeuco para ellos, para que haya partes especiales, para que sigan en sus locuraciones de cómo robar al Estado. Pero a mí me parece que más allá de la crítica se requiere colocarle la pelota al piso y decir, estamos en una situación difícil, y frente a la situación difícil, los grandes líderes toman decisiones difíciles. Y si por una parte se va a echar del sistema de salud a las 6.000 personas que colaboraron para el COVID, 6.000, y por otra parte están entrando 100.000, bueno, nadie le va a decir nada al presidente. Los nombres de las personas, ¿dónde están? Los recursos, las platas que se pagan mal por estos respaldos mensuales de recursos mensuales que se le pagan, por ejemplo, a personas que fueron, que el Estado se hizo cargo por haber sufrido, digamos, persecuciones, torturas y cuestiones que ocurrieron en los años de la dictadura militar. ¿Cuántos de ellos son falsos, Paulina? Y digo, auditores. Fíjate que de cerca del 60% de esa 60% de las asignaciones que se entregan mensualmente a los que dijeron que habían sido echados de sus trabajos por motivos políticos en los periodos de la dictadura, nunca lo fueron. Y reciben plata, y eso está dicho por la propia izquierda. ¿Se va a asumir eso? ¿Se va a decir y finalmente se le va a quitar y se le va a pedir que devuelvan esos recursos que por años y por décadas se le han entregado a sinvergüenzas que se hicieron pasar por esa situación? Entonces, claro, uno se pone a pensar respecto al presupuesto nacional. Más de lo mismo, poco de lo necesario, y dónde está, y los factores de crecimiento. A las pymes se les va a seguir atorando. Ya, se le va a seguir pagando a los funcionarios del Estado para que las pymes que osen no pagar sus funciones por el decrecimiento, por la falta de empleo, etcétera, etcétera, no puedan pagar sus compromisos. Se les va a dar un bono a los funcionarios del Estado. ¿Y qué hacemos con los funcionarios del Estado que están por décadas trabajando a honorarios cuando en la empresa privada eso no se permite? Usted lleva a un trabajador trabajando a honorarios 3 meses o 6 meses y tiene que contratarlo por razones que la ley exige y el Estado no lo hace. Presupuestos, ¿verdad? Entonces, claro que estamos frente a un problema. Y usted, distinguido auditor, y usted que nos ve, tenemos que tomar conciencia de que este es un tema que no se ventila en los medios de comunicación, que usted no lo ve en la televisión. Lo nos ven las grandes preguntas de los grandes programas periodísticos que hay los fines de semana. La pregunta es ¿por qué? ¿Y por qué nosotros desde una islita chiquitita acá, en el fondo del norte, por allá por Atacama, cerca de Copiapó, Antofagasta, Serena, estamos haciendo algo menor para que usted, distinguido auditor, tomen conciencia y conocimiento de lo que está pasando? Esa es la función de razones de Estado. Por lo tanto, yo creo que escuchemos con calma lo que va a decir el presidente más tarde. Obviamente tienen que haber temas más de seguridad. Obviamente tiene que haber alguna actitud más clara respecto a la recuperación del Estado de Derecho, cuánto nos va a costar eso. Y por supuesto que el tema de la seguridad sigue siendo un tema muy central en los chilenos y chilenas, y lo señalan todas las encuestas públicas. Por lo tanto, a escuchar que este presupuesto, Paulina, a mi juicio, cumple condiciones yo diría, de alertarnos frente a un momento especial de la vida de nuestro país, y sobre todo porque advierte respecto de cuestiones que son profundas, que no todos entendemos, son difíciles de entender por lo demás, pero que en el fondo nos entregan una señal, ¿ya? Una mirada, ¿ya? Desde donde nosotros pensamos crecer para hacer frente a los intereses de la deuda. No el pago de la deuda, de los intereses de la deuda. Hace muchos años que no crecemos. Hace muchos años dejamos ser los jaguares de América Latina. Hoy día estamos prácticamente en el unto. No crecemos. Miles de trabajadores cesantes, miles que han perdido su trabajo. Todavía no recuperamos a lo que teníamos en octubre del 2019 o antes. Entonces, el punto, Paulina y los autores,
creo que nos lleva a una reflexión. Para escuchar el discurso del presidente, lo invito a escucharla con atención, pero no entenderlo literal, sino que desde acá, desde Razones de Estado, solicitamos que más allá de estar escuchando el discurso, como se hace muchas veces en la reunión capciosa de los antecedentes, ¿qué está diciendo el presidente aparte de lo que estoy escuchando? ¿Qué me quiere decir? Ese punto va a ser muy importante, por eso que la invitación es escuchar, más que la cuenta pública, este tema es el tema más importante porque tiene que ver con factores de crecimiento, de las lucas que se van a requerir para seguir funcionando, pero sobre todo platas que se van a invertir, pero para que tengan rendimientos. ¿Ya? Los estados no quiebran, dice, lo que es un tremendo problema. No importa, hay plata siempre. Los estados no quiebran. No tienen el sesgo de la empresa privada. Si usted hace mal las cosas en la empresa privada, quiebra. Se va para su casa. ¿Ya? Los ejecutivos son despedidos de esa empresa. Los trabajadores también. No fueron capaces de competir en un mundo donde había que hacer un buen uso de los recursos. Quebraron. No pueden estar en el sistema privado. Pero el sistema público no es así, pues. No importa que las cosas las haga mal, le van a pagar igual. No importa que llegue atrasado, le van a pagar igual. No importa que no haga su pega, le van a pagar igual. Salvo honrosas excepciones. Por lo tanto, Paulina, el tema del presupuesto de las finanzas públicas es un tema crucial para entender en qué piso nos estamos moviendo. ¿Cuál es la capacidad de movimiento de piernas y de brazos que tiene el Estado frente a esto? Pero fundamentalmente es un tema de crecimiento al que tenemos que apuntar, porque así vamos a absorber la mano de obra que hoy día está desocupada, que está cesante, pero vamos a tener una mirada futura para entender que claramente aquí hay circunstancias que hay que mirar, que profundizar, y eso es lo que estamos haciendo con ustedes, distinguidos auditores y auditoras. ¿Cómo estamos los tiempos, distinguida colega? Estamos justos en el tiempo, pero sí estaremos atentos a lo que sucede y también la cadena nacional que debería realizar el presidente Gabriel Boric. Don Percival, muchas gracias por este análisis previo a este presupuesto y ya estaremos viendo con más detalles cuando ya se presente. Paulina, muchas gracias y nos encontramos mañana. Probablemente tengamos una edición grabada previamente porque a esa hora voy a ir volando, voy a ir viajando. Así es que un saludo muy especial para todos ustedes y nos encontramos mañana en otras Razones de Estado para comentar, discutir, analizar, conversar sobre estas circunstancias de la vida de nuestro país y del mundo. Muchas gracias, Paulina. Hasta mañana, si Dios quiere. Hasta mañana. 9:29. Nosotros nos vamos a la pausa y regresamos con más informaciones en A Primera Hora. La Fuerza del Norte